otra parte en la Taganga atención de también derechos. hay gas natural y son más de 1.200 usuarios en Taganga cuyo servicio de gas natural se ve amenazado. Pero en Taganga, María Consuelo, es que nos vamos a quedar sin gas por cuenta de esto, Sí, en pero es que- Taganga, en Santa Marta, Claro, en todo claro, el país. pero la pueden paradoja es que también Taganga. Se pueden compaginar los derechos de las mayorías y los derechos de las minorías. Lo que no puede pasar es que se convierta en un instrumento de presión, algo que está presentado justamente para todo lo contrario. Porque es que desde hace muchos años esto se ha convertido en una piedra en el zapato para desarrollos importantes en la infraestructura y para la gente en Colombia. En Para este caso, quienes en llegan a esta hora, les recuerdo, la noticia es que el gobierno Petro, el Ministerio del Interior, anuncia para esta mañana la impugnación de la tutela. La ganaron en primera instancia. Estos indígenas de Taganga paralizaron el principal proyecto de exploración y explotación de gas en Colombia, y eso es lo que está en riesgo por cuenta, en Néstor, teoría, de la vulneración de unos derechos. La última, Dani. Néstor, y el problema es que en esa atención de derechos que llamaba la atención la doctora Murgas, no se tiene en cuenta una de las partes, solo se tiene en cuenta la parte de quien impone la tutela y bloquea el proyecto, pero no tienen representación ni voz esos 36 millones de personas que, de acuerdo ayer con una declaración de Frank Perl, daría abastecimiento de gas por 18 años a Colombia. Y ese es el gran error, que hay una atención de derechos y solo se tiene en cuenta una de las partes, con lo cual básicamente la consulta previa termina en darle un poder de veto y una moneda de cambio o para bloquear el proyecto o para pedir unos recursos que no necesariamente tienen que ser de ese tamaño la compensación a las comunidades afectadas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, Por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el ahora sistema de... ministra no rotundo. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral aplazó hasta el próximo 30 de septiembre la decisión sobre si formula o no cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación del tope de gastos en la campaña de 2022, el gobierno insiste en que hay un golpe de Estado en curso y por eso ha decidido movilizar sus bases a las calles el próximo jueves 19 de septiembre. En ese contexto, además de agitar a los sectores petristas para que salgan a manifestarse, el presidente ha vinculado a su narrativa dos asuntos clave que han contribuido a enrarecer el ambiente político en el país: la supuesta adquisición del software Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque y la instrucción a las fuerzas militares y de policía para que, en sus palabras, no apunten las armas contra el pueblo, algo que pareciera redundante. En el caso de la presunta compra del spyware israelí Pegasus, que según el presidente Gustavo Petro habría sido adquirido para adelantar seguimientos contra los jóvenes en el marco del estallido social del 2021, en las últimas horas la Dirección de Inteligencia de la Policía DIPOL, respondiendo a un derecho de petición, aseguró que en esa dependencia no se cuenta con procesos contractuales, equipos o software Pegasus, y agrega que no se ha destinado o asignado ningún rubro para la adquisición de mencionado software. El presidente Petro dio vía libre a la negociación con el llamado Frente Comunero del Sur. Esta mañana el presidente de Rusia, don Vladimir Putin, está anunciando el aumento de su ejército. Llegará a 1,5 millones de hombres. Esta mañana el incremento es del 15% de las tropas en plena guerra con Ucrania. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Y ese aumento va a convertir al ejército de Rusia, cuando se concrete finalmente, en el segundo más grande del mundo, detrás o solamente superado por el de China. Entre 2008 y 2022, la cantidad de tropas rusas era de aproximadamente 1 millón, pero el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022 ha llevado a un crecimiento progresivo de las mismas. De hecho, el último tuvo lugar en diciembre pasado, cuando pasaron de 1.15 a 1,32 millones de soldados. Rusia decide este aumento y lo hace Vladimir Putin a través de su portavoz Dmitry Peskov, porque dice hay unas amenazas en sus fronteras, principalmente las occidentales. La
La situación la ha calificado de extremadamente hostil, pero el funcionario también mencionó la inestabilidad de las fronteras orientales del país, que en Asia ha estrechado sus lazos con China y particularmente con Corea del Norte, que se ha convertido en uno de los principales suministradores de los drones y de material como cohetes con los que está atacando Rusia a Ucrania. Llegan estas indicaciones, este crecimiento del ejército, apenas unas horas después de que el propio gobierno ruso ordenase la evacuación por motivos de seguridad de pueblos ubicados a menos de 15 kilómetros de la frontera con Ucrania, en la región rusa de Kursk. Recordemos que en esa región, Ucrania lanzó el pasado 6 de agosto un ataque para sorpresa de Moscú, avanzando varios cientos de kilómetros cuadrados y tomando decenas de localidades en el interior del territorio ruso. Siempre decimos que es la mayor incursión de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Esa incursión continúa y esta evacuación podría indicar que en Moscú hay un temor a que esos pueblos o que nuevo territorio caiga en manos de las tropas ucranianas, Néstor. Enrique, gracias. 8:05 a.m. Esta mañana el presidente dictador, el de Venezuela, don Nicolás Maduro, se está inventando una nueva conspiración. Dice que los españoles, 2 detenidos, 3 norteamericanos, estaban trabajando con el Tren de Aragua, que antes lo negaban y ahora lo reviven para decir que hace parte de un plan conspirativo a nivel internacional. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, mira, con el pasar de las horas, la versión del gobierno de este nuevo plan conspirativo crece y agrega nuevos elementos u otros involucrados que quieren o planifican atentar contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del chavismo. Lo más reciente tiene que ver primero con el decomiso de más armas, de más fusiles, que se dijo en un principio eran 400, pero anoche tarde informaba el ministro Diosdado Cabello que se desarrolló otro operativo para un nuevo decomiso, del cual no se dieron mayores detalles, solo que las cajas que contenían este armamento, decía él, tenían el nombre de Century Arms, que sería una empresa de fabricación de armas que tiene su sede en Estados Unidos. Pero adicionalmente, pues Nicolás Maduro se refirió al tema, primero resaltando que uno de los norteamericanos detenidos es el jefe de toda la conspiración, un militar activo, y luego menciona el Tren de Aragua, esta banda criminal que el mismo gobierno hace unos meses, en voz del canciller Iván Gil, negaba su existencia, que era mentira, que se trataba de una campaña en contra y que ya están desarticulados. Pues ahora al parecer no lo es así. De hecho, todo lo contrario, porque son ellos parte de los enlaces fuera de Venezuela para desarrollar este nuevo plan conspirativo. Te repito, versión dada por el mismo Nicolás Maduro. Escuchemos. No se esperaba el gobierno de Estados Unidos que tuviéramos la capacidad para capturar al jefe de operaciones del plan terrorista contra Venezuela. Militar activo reconocido así por el gobierno de los Estados Unidos y que involucra directamente al tren del llano, que se mueven libremente entre Venezuela y Colombia y que eran la base operativa, logística, se puede llamar así, ¿verdad, Diosdado? Y de captación. Y de captación para que el plan de los Estados Unidos de Norteamérica, articulado al Tren de Aragua, operara acciones terroristas graves contra instalaciones políticas públicas como el Palacio de Miraflores, la sede de la Vicepresidencia de la República, la sede del Poder Judicial, la Asamblea Nacional. Y ahí lo escuchábamos, Néstor, Tren de Aragua y el Tren del Llano, bandas criminales que en Venezuela, según el gobierno, ya no existían, pues al parecer revivieron y ahora están involucrados en este nuevo plan. Y eso de atacar o planificar ataques contra tribunales o el Palacio de Miraflores también es nuevo, pues solo se había dicho que eran planes contra altos funcionarios. Pero además Nicolás Maduro se refirió, Néstor, a los 2 ciudadanos españoles detenidos. Los volvió a señalar de ser agentes encubiertos de inteligencia y desestimó esas declaraciones de algunos familiares de ellos que se encontraban aquí en Venezuela como turistas. De hecho, dijo que ambos están convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían a Venezuela y por eso los llamó terroristas. Tienen un relato para conspirar y cuando caen tienen un relato para victimizar a los asesinos, a los terroristas, victimizar a los victimarios. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Recordemos que estos españoles son Andrés Martínez Adasme y José María Basoba, de 32 y 35 años, quienes fueron capturados en Puerto Ayacucho, esta es capital del estado de Amazonas, al sur de Venezuela, y en cuyos teléfonos, según la versión oficialista, se hallaron conversaciones donde preguntaron cómo hacen para comprar explosivos o para contactar grupos que quieran hacer algún trabajo especial en Venezuela. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora sí, una buena parte de los usuarios del Caribe colombiano van a tener una disminución significativa en el recibo de la luz y no pañitos de agua tibia como hasta el momento habían recibido. Más de 5 millones de usuarios se beneficiarán con la primera gran medida anunciada por la Superintendencia de Servicios Públicos y el agente interventor, menos de una semana después de la intervención de Aire, que se asfixió por dificultades financieras, compañía que atiende los mercados de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Serán precisamente estas regiones las que tendrán una disminución en su tarifa de energía de entre el 25 y el 30% a partir del 1 de octubre. Nueva cifra que debe ser la revisión del presupuesto. Ya no 523 millones de pesos, se están revisando entidad por entidad a ver dónde se puede producir alguna clase de recorte. Está a punto de comenzar una reunión entre los parlamentarios y el ministro de Hacienda en ese tema, revisión del presupuesto, intentando alguna clase de acuerdo para evitar que el presidente tenga que emitir el presupuesto vía decreto. El doctor Wilmer Castellanos es representante a la Cámara, es coordinador ponente de este proyecto de presupuesto en el Congreso de Colombia. Doctor Castellanos, buenos días. Bueno, muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para Ricardo, para Víctor. Y bueno, pues un saludo muy especial para todos los oyentes que sintonizan en este momento Blue Radio. Doctor Castellanos, ¿cómo es el tema de la revisión entidad por entidad? ¿En qué están trabajando con el tema de presupuesto y de la plata que falta para cubrir el presupuesto? Bueno, desde el primer momento nosotros insistíamos en la revisión exhaustiva de la fuente por fuente que financia el presupuesto general de la Nación. El monto se ha subido considerablemente, ha llegado pues obviamente en la propuesta del gobierno a 523.007 billones de pesos, y desde ese primer momento nosotros exigimos al gobierno que nos sustentara cada una de las fuentes, incluida la ley de financiamiento que pretende recaudar 12 billones de pesos para financiar el presupuesto. Muchos compañeros, coordinadores ponentes y de las comisiones económicas conjuntas manifestaban desde el principio su inconformismo frente a un monto que consideran está inflado, está muy elevado y no se va a poder alcanzar a recaudar. Entonces, pues bueno, desde ese momento se dio esa diferencia en opiniones que llevó al hecho inédito que se dio la semana pasada al no ponernos de acuerdo y al no aprobar el monto del presupuesto general de la Nación. Esta semana ya se reinicia pues la discusión. Lo que se ha hablado el día de ayer es revisar la posibilidad de que esta semana podamos construir una ponencia. Si bien es cierto, los congresistas no tenemos por ley la posibilidad de aumentar recursos para las entidades, sí podemos por ley recortar o eliminar partidas presupuestales. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar entidad por entidad y yo creo que vía esa discusión puede incluso bajar el monto del presupuesto general de la Nación. Y en esa revisión entidad por entidad, ¿qué ven? Por ejemplo, ejecución presupuestal y dicen fulanito de tal entidad no ha ejecutado, entonces ¿no merece que se le suba el presupuesto? Por supuesto que sí, Néstor. Desde el que nos presentaron el presupuesto general de la Nación hemos venido sosteniendo reuniones coordinadores y ponentes. Ya llevamos más de 10 sesiones en donde veníamos evaluando cada una de los ministerios y de las entidades adscritas al gobierno y evaluábamos la ejecución del 2024 versus la asignación del 2025. Y lo que hemos hablado muchos es que entidades que hemos visto que son ineficientes, ineficaces para ejecutar, no se pueden premiar con unas altas asignaciones presupuestales para el año 2025, sino debemos reducir. Entonces, basados en esas discusiones que hemos sostenido durante esas 10 sesiones anteriores, esta semana aspiramos a que en la discusión podamos reducir algunos presupuestos de algunas entidades y construir una ponencia para llegar a primer debate la próxima ¿Y usted semana. tiene la lista de las entidades que menos ejecutan de casualidad, doctor Castellanos? Hay entidades que van muy rezagadas. Te pongo un ejemplo, el Ministerio de la Igualdad tiene una ejecución bastante baja. El Ministerio de Agricultura tiene una ejecución bastante baja, pero eso es debido a que el año pasado le pusieron en el presupuesto 5.2 billones de pesos para la Agencia Nacional de Tierra. Pero y no hay un mecanismo expedito que permita comprar tierra. Doctor Castellanos, deténgase solo un segundo. Es que se me salió, le pido que me disculpe, se me salió aquí una carcajada. El Ministerio de la Igualdad es dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. De todas las entidades que ustedes han visto, es el de peor ejecución, ¿cierto? Sí, señor, sí, sin duda. Y no tendría sentido, si le estoy entendiendo bien, aumentarle el presupuesto para el año entrante si no ejecuta el de este año. Así es, lo que hemos visto obviamente
hicieron reducción para el próximo año, pero pues fue una reducción muy mínima. Lo que vamos obviamente a discutir ahora es si se merece una asignación de 1.2 billones de pesos aproximadamente que le han puesto para el 2025 o vamos a recortar ese monto del 1.2 billones. Me parece muy bien porque no se merece. Y esto no debieron haberlo hecho antes, doctor Castellanos, es decir, cuando uno planea el presupuesto, uno no dice, bueno, el niño Emilio, que es mi hijo chiquito, pues no se gastó la mesada este mes, no le voy a aumentar la del mes entrante, pues porque tiene plata en el banco. ¿Eso no es un ejercicio normal de finanzas que han debido hacer antes? Sin lugar a dudas, el gobierno propone un proyecto de ley de presupuesto general de la Nación y nosotros entramos a discutirlo. Eso hace parte, obviamente, de la discrecionalidad y, obviamente, de la función de los congresistas de empezar a discutir cada una de las asignaciones y partidas. Lo lógico y lo responsable hubiese sido que el gobierno hubiese dicho, venga, no, esta entidad va mal, pues, y no tiene la capacidad para ejecutar, ¿para qué darle más plata? ¿Para qué dejar guardadas? De pronto incluso hay algunas entidades que para hacerle el quite también han mandado plata a fiducias, a patrimonios autónomos, a fondos, para decir que la plata ya está comprometida pero no está obligada. Entonces, pues obviamente todo eso lo estamos evaluando y esta semana será producto de la discusión, revisar quiénes se merecen realmente y quiénes tienen la capacidad, quiénes tienen los proyectos ya hechos, los programas y los planes para poder llegar con inversión, impactar con la ejecución presupuestal para dinamizar la economía. Doctor Castellanos, y luego de lo que ocurrió, de toda la tormenta que ocurrió la semana pasada alrededor del monto de esa cifra de los 523 billones de pesos, en estas nuevas reuniones que han tenido esta semana, ¿ustedes han visto al gobierno con algún tipo de ánimo de ceder, de bajarse un poco en ese monto? Según la actitud que vimos ayer, vimos un gobierno un poco más conciliador. La semana pasada estaban un poco renuentes a concertar, bajar el monto. Yo creo que ayer ya el ministro se dio cuenta pues que teníamos que empezar a discutir en torno a bajar el monto, a revisar la asignación presupuestal de las entidades y evaluar obviamente quienes no han ejecutado. Eso es lo lógico y es lo que tenemos obviamente que de manera responsable hacer. Ahora bien, el inconformismo también ha estado en que pusieron una ley de financiamiento de 12 billones de pesos que financia el presupuesto general de la Nación sin haber sido discutida. Ahora, la ley lo permite, el artículo 347 de la Constitución dice que el gobierno puede tramitar los dos temas a la par, a su vez, puede erradicar el presupuesto desfinanciado y puede al mismo tiempo tramitar la ley de financiamiento. Pero lo que no sabemos en la discusión es si se van a aprobar esos 12 billones que pretende el gobierno recaudar o no. Si en la discusión se puede decir, oiga, no, venga, aprobamos la mitad para que recauden 6, entonces ahí estaría desfinanciado el presupuesto en 6 billones. Entonces lo que hemos dicho es, hombre, gracias a la discusión y a la seriedad y a la sensatez, bajemos el monto que si en caso dado, que yo no creo que se dé, que haya un mayor recaudo, de acuerdo después a la discusión, a la aprobación, si se aprueba la ley de financiamiento o se recauda más por la DIAN, que tienen unas cifras importantes que superan incluso el marco fiscal de mediano plazo en lo proyectado para el 2025, pues hacemos un proyecto de adición. Si no, pues obviamente pues se va a encargar obviamente la ley de financiamiento de lo que se apruebe, de hacer una sustitución de fuente para llegar al monto que se apruebe, si se aprueba el monto o que el que saque por decreto del gobierno nacional, que es lo que nos hemos opuesto, a que le vayamos a entregar nosotros las funciones que son propias del Congreso al presidente para que lo haga vía decreto. Sí. Doctor Castellanos, y en la práctica, ¿cómo se pretende hacer esa revisión rubro por rubro, entidad por entidad, frente a la ejecución y frente al presupuesto que está pidiendo el gobierno para el año entrante? ¿Esto lo van a hacer en las comisiones económicas con el ministro de Hacienda o habrá equipos adicionales? ¿Y cuánto tiempo tienen previsto para esa tarea? No, lo que se tiene pensado es, obviamente, ya llevamos 10 sesiones en donde ya escuchamos cerca de unas 17, 18 entidades del gobierno nacional. Obviamente ahí el ministro correspondiente de la cartera o el director o el gerente venía y nos explicaba a los coordinadores y ponentes cómo iba la ejecución 2024 y qué tenía planeado ejecutar para el año 2025 con la asignación que tenía. Ya hemos abonado terreno, ya hemos avanzado. Ahora bien, esta semana evaluaremos esas 18 entidades y las entidades que no pasaron, pues obviamente revisaremos. Nosotros tenemos los informes del Ministerio de Hacienda de cómo va la ejecución, de qué va comprometido, de qué va obligado, y con base en eso nosotros tomaremos la decisión. Pero, doctor Castellanos, ¿el gobierno está dispuesto a que le reduzcan el presupuesto de las entidades que se rajen en ejecución? Sí.
Pues yo creo que en gracia a la discusión debe obviamente de estar de acuerdo y consensuar. Es el ideal, pero pues es que eso no tiene como. Pero usted ve al ministro, con la nosotros intención. tenemos por ley la atribución de poder reducir. Entonces, pues ojalá sea consultado. Ahora, le cambio, doctor Castellanos, la pregunta de Ricardo. ¿Usted ve a la vicepresidenta Francia Márquez como la gran castigada del presupuesto? Bueno, eso habrá que mirar cómo se tramita de acá el viernes, cuando aspiramos ya se construya una ponencia para que llegue al martes. Ahora pues es especulativo poder dar una cifra o poder decir qué sectoriales se van a castigar más o cuánto se les va a castigar. Eso obedecerá a unas proposiciones que pase cada uno de los coordinadores y ponentes y a la discusión en donde la mayoría de los coordinadores y ponentes toma la decisión si se reduce o no el presupuesto de cantidad. Vale, estaremos pendientes. Doctor Castellanos, gracias por estos minutos. Feliz día. Vale, muchísimas gracias, Néstor, y a todos un saludo muy especial. Wilmer Néstor, Castellanos la respuesta es sí. Es el representante el gran de la Cámara. sacrificado, el primero en esa lista de recortes y de sacrificados va a ser sin duda el Ministerio de la Igualdad. Es que la ejecución es pésima y muy seguramente ese ministerio se acabará mucho antes de lo instruido por la Corte Constitucional, porque recuerde que este ministerio fue tumbado por la Corte Constitucional, pero con efectos a partir del año 2026. Podría acabar, bueno, yo no sé si se puede acabar algo que nunca arrancó, porque es que la ejecución es pésima. Prácticamente nula. Mientras se acaba el ministerio, porque la Corte Constitucional es cierto, tomó una decisión rara. La creación del ministerio es ilegal, pero lo dejamos sobrevivir. Fuera de eso, mientras eso pasa, que será ya pues casi se va a acabar por años, temas presupuestales pero el otro año. Era un examen, decir si el ministerio se vuelve líder en los temas de política social, de igualdad, alcanza a cerrar brechas, se miden los resultados, pues seguramente iba a tener una mejor calificación. De volver a presentar el proyecto del ministerio. No, padre, es que eso no tiene nada que ver. Y no es sacrificio, justicia. La gran rajada en el examen de presupuesto que se está haciendo por cuenta de todo esto, de que no hay plata. Si uno viera un impacto positivo del ministerio que sobre indicadores relevantes de disminuciones de desigualdad, etcétera, pues todo el mundo apoyaría que se renueve el Ministerio de la Igualdad, pero con esos resultados, ¿quién se le va a medir a eso? Cuando usted dice Francia Márquez, que en algún momento, Víctor, alcanzó a simbolizar tanto, como administradora, como gestora de lo público, ha sido un absurdo fracaso. Pero es buena. Ha ejecutado Aurelio menos del 1%. Y entonces le iban a premiar el Ministerio de Igualdad, que iba a tener el año entrante un presupuesto de 1.2 billones de pesos. Pero sí sabe cuál es la excusa de la vicepresidenta, ¿no? Que ella tiene, y lo dijo en el Congreso de la República cuando la citaron a dar explicaciones, dijo que lo tenía comprometido, que una cosa es no ejecutar y otra lo que tiene comprometido. Ella dice que más del 81%, esa es la respuesta de la vicepresidenta Francia Yo tengo plata en el banco y tengo comprometido que voy a cambiar de casa. Pero no es la única, Néstor, pero no es la única. Solamente un comentario de Aurelio procedimental. Todo esto pueden ser simplemente palabras que se lleva el viento, porque ni siquiera está claro que pueda discutirse punto por punto el presupuesto del año entrante si no está aprobado el monto. Recuerde usted que el plazo venció el domingo y ahí está una discusión muy grande sobre si puede o no puede seguir adelante la discusión. ¿Bajo qué monto van a discutir el presupuesto? Pero es bueno el ejercicio de que vía presupuesto, claro, de los rajados que están haciendo el examen nada a esas 18 entidades que están rajadas en el tema. Pero el Ministerio de la Igualdad no es y Francia Márquez no es la única rajada. Ahí dejó entre líneas el representante a la Cámara, Castellanos, de que es que lo de las tierras va quedado porque falta una legislación que facilite la compra. Ese es un cuentico que ha venido metiendo Petro y que no es cierto. Néstor, aquí hay un problema más grave con la compra de tierras. Es que por lo menos hay 136.000 millones de pesos que han sido glosados por la Procuraduría y por la Contraloría, por chanchullos, por tierras inapropiadas, etcétera. Y mire cómo son los enredos. Se acaban de meter ahora a proponerle a los MISAC, a los amigos suyos de la etnia MISAC, que los van a ubicar en el Parque Natural Los Nevados, Aurelio, y van a comprar. Bueno, pero le digo, pues claro que son mis amigos. También aquí en los micrófonos. Claro, pero pues no, como Amor los han no tratado muy bien aquí cuando Aurelio.
claro, como nos han tratado también cuando los hemos tenido aquí en los micrófonos, por eso se lo digo. Entonces, ahora decidieron que van a llevar a los MISAC a los parques en Nevado. ¿Cuánto tiempo, cuánto desperdicio? Vamos a ver si eso es viable. Y resultan con el cuento de que es que no hay mecanismos. No, lo de la agencia de tierras no solamente es lento, lo de la agencia de tierras está manchado de corrupción y de ineficacia. La gran tragedia de lo que mencionábamos ahora del Ministerio de la Igualdad es que, recuerda, el presidente en una de sus recientes declaraciones dijo que si le tenía que quitar el presupuesto a los más pobres, pues no iba a sacar ningún presupuesto tampoco para las partidas de los más ricos. Y la gran tragedia es que los más pobres tienen las partidas en ese ministerio que no ejecuta nada. Mire, el Ministerio de la Igualdad, que se convirtió básicamente en un monstruo administrativo, tiene 6 viceministerios. Los ministerios en general tienen 2 viceministerios, ese tiene 6 viceministerios. Ahí están los temas de habitante de calle, ahí están los temas de aguas, ahí están los temas, por supuesto, también de... Pero eso lo puede hacer Prosperidad Social. Claro, pero la gran tragedia es que metieron todo. Tiene razón en que se volvió moda aquí crear viceministerios. Entonces llega un ministro, pero como lo hacen más o menos fácil. A cada problema. Pero imagínese, Néstor, imagínese la gran tragedia que terminan castigados los habitantes de calle, terminan castigadas las comunidades que están esperando agua, pero ¿por qué? Porque obviamente, como nos explicaba el representante Castellanos, pues tienen que recortar partidas. ¿Y dónde recortan? Donde no ejecutan. Y la gran tragedia es que le está recortando justamente y le terminarán recortando a los más pobres, pero no por culpa del Congreso, sino por culpa de la vicepresidenta, que no hizo nada más, digamos que no ha hecho nada en 2 años de ministra. Es una tragedia realmente cómo le está incumpliendo a las comunidades que ella estaba llamada a representar. 8 de la mañana, 25 minutos. Pero de todas maneras es una gran cosa que estemos discutiendo del presupuesto. De eso nunca se discutía. Y yo lamento incluso que ayer hubieran repetido la experiencia de siempre, que es encerrarse en la oficina del Ministerio de Hacienda los congresistas ponentes a negociar con el ministro de Hacienda, no solo las partidas, sino seguramente también eso que llaman los cupos indicativos. Eso es una desgracia. Recuperar la discusión del presupuesto es una cosa que es absolutamente crucial para la democracia colombiana, para que demos esa discusión de dónde ponemos la plata, de si hay que hacer la carretera o no hay que hacerla, o si es mejor hacer tal o tal cual otra cosa. Discusiones que nunca se habían dado en Colombia. Miren, Néstor, la discusión del presupuesto es tal vez el acto más importante en una democracia. Si usted mira en Francia están exactamente en la misma discusión de hoy, porque por el tema ese de la inestabilidad del gobierno y que no se pudo conformar rápido después de la elección, se presentó tarde y el presidente está un poco amenazando con que van a decretar el presupuesto por decreto. En España la gran medida de la estabilidad del presidente sí logra sacar el presupuesto, y en Estados Unidos ¿cuántas veces oímos que literalmente se cierran las entidades públicas porque no hay con qué pagarle a los funcionarios porque no se aprueba el presupuesto? Esa discusión es clave y creo que hemos avanzado mucho en Colombia, ojalá se mantenga. 8 de la mañana. ¿Sabe cuál es la diferencia, Néstor? Señor. Que allá no es por falta de ejecución. Eso es lo único. Yo estoy de acuerdo con Héctor y me parece genial el tema democrático, la discusión, pero lo único que me preocupa es una de las razones. ¿Le puedo anticipar que en el Senado de la República no va a avanzar la ley de financiamiento, el presupuesto de la nación, perdóneme, si no retira el gobierno la ley de financiamiento? Y eso quiere decir que estamos abocados casi inevitablemente. Eso va a pasar hoy. A la emisión dictadura del presupuesto fiscal. Claro, vía decreto, no vía ley. Es que si al final del 20 de octubre no hay un acuerdo en el Congreso para aprobar todo el articulado del presupuesto general de la nación, la Constitución le permite al gobierno decretarlo, y a eso se le llama dictadura fiscal, no porque sea en el gobierno Petro, Néstor. Si fuera en otro gobierno y ocurriera lo mismo, también se le llamaría igualito, sí señor. Pero simplemente es un oxímoron, mi querido Víctor. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un tiempo seco en los próximos días en Bogotá, un panorama que no es alentador ante los anuncios del alcalde Carlos Fernando Galán, quien advirtió en los últimos días que el 21 de septiembre se conocerá si los bogotanos retomarán el esquema anterior de racionamiento de agua.
Tatiana Sierra es la jefe de la oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del IDEAM. A lo largo de la semana, en la ciudad de Bogotá se espera predominio de tiempo seco, con cielos entre ligera y parcialmente nublados, sin descartar lloviznas ocasionales y de corta duración al sur de la ciudad. Es posible que se registren elevadas temperaturas del aire, oscilando entre 20 y 23 grados Celsius, mientras que las mínimas pueden oscilar entre 5 y 9 grados Celsius. Un país en llamas y no hay bomberos, no hay plata. Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, la saqueada por los Zampones, Olmedo y compañía, reconoció que hay estaciones de bomberos con lo mínimo para apagar incendios. Falta inversión en gestión forestal sostenible y faltan equipos de respuesta rápida. Está regresando esta mañana el servicio de energía a Barranquilla y a 7 municipios del Atlántico. Se comienza a prender Barranquilla después del muy duro y doloroso impacto de un poderoso vendaval que dejó desde anoche, casi a las 7 de la noche, casas destechadas, árboles y redes eléctricas caídas. Una emergencia que desató gran pánico en Barranquilla, en toda el área metropolitana, esos 7 municipios, dejando no solo viviendas afectadas, locales comerciales, el corte del suministro de energía, sino árboles que literalmente se cayeron, techos que se vinieron al piso, unos coletazos de una onda tropical que azotaron a Barranquilla con vientos huracanados de hasta 70 kilómetros por hora. En Barranquilla, Magdalena, Bolívar, todo Atlántico. De lo más maravilloso que tenemos los seres humanos es que somos libres. Decidimos con qué actitud enfrentamos la vida. Desde nuestro pensar, desde nuestro sentir, somos capaces de tomar una posición, una actitud frente a la historia. No controlamos lo que sucede fuera, pero controlamos la manera como nosotros asumimos eso que sucede. Eso lo llamamos libertad, ¿cierto? Y siempre está acompañado de lo que llamamos responsabilidad. Siempre tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Nadie queda exonerado de esa responsabilidad, de esa realidad. Por eso hoy quiero invitarte a ti a que disfrutes tu libertad, a que cada día seas más dueño, más dueña de ti, y cada día asumas con inteligencia, con fortaleza, con sabiduría, las consecuencias, las reacciones de tu actuar. Tú sabes. Una buena noticia es que va a bajar la tarifa de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, los departamentos en donde funcionaba aire, intervenida la semana pasada por el gobierno. 260 pesos menos por kilovatio, que demuestra que el gobierno sí tenía herramientas ahora después de la intervención. El gobierno se va a poner a prueba, padre, como administrador ahora de una de las empresas que era privada hasta la semana pasada. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral aplazó hasta el próximo 30 de septiembre la decisión sobre si formula o no cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación del tope de gastos en la campaña de 2022, el gobierno insiste en que hay un golpe de Estado en curso y por eso ha decidido movilizar sus bases a las calles el próximo jueves 19 de septiembre. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8:32, la Presidencia de la República está denunciando esta mañana que uno de sus secretarios, el de Transparencia, recibió amenazas de muerte, una corona fúnebre, en su residencia en Bogotá. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Y de acuerdo con las revelaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, las amenazas consisten en una corona de flores, mensajes deseándole descanso en paz a Aidárraga y un recibo que da cuenta de la compra del arreglo floral. Todo esto llegó al domicilio del funcionario. A través de un comunicado, el Gobierno Nacional dio a conocer las amenazas y destacó, abro comillas, no detendrán la misión de descubrir y exponer actos de corrupción que están alejados de este gobierno, cierro comillas. Desde la Presidencia
dependencia se pidió la ayuda a la ciudadanía suministrando información que pueda ayudar a esclarecer estos hechos o cualquier otro relacionado con amenazas recibidas. Las amenazas contra Andrés Zidárraga llegan justo cuando esta dependencia le pidió a las demás entidades del Estado que remitan posibles casos de corrupción llevados a cabo en los últimos 6 años. La gestión de Andrés Zidárraga ha tenido blancos y negros en estos últimos años e incluso se llegó a plantear su salida al ser mencionado por Olmedo López ante intentos de facilitar reuniones, pero el secretario señaló que solo estaba ayudando a gestionar espacios para que los alcaldes y gobernadores expresaran sus necesidades a la antigua cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Muy bien, gracias, Cristian. 8 de la mañana, 34 minutos. A propósito de la presidencia, el presidente Petro está trinando, en esta yo creo que tiene razón Ricardo, retomando una noticia de Blue Radio que dice: adiós a tiendas de H&M, confirman cierre de almacenes en septiembre en este país. La aclaración que hace el presidente país es España. Este país, claro, se refiere allá a los españoles, no a Colombia. Entonces el presidente pone en España y no en Colombia. Así es. Es en España, efectivamente, en donde están cerrando algunos locales de esta que es una cadena del Detal, una cadena comercial. ¿Qué pasa con H&M en España, Enrique? Hennes y Mauritz son las siglas de H&M, es una cadena de moda sueca y es el gran vendedor de ropa en el mundo junto con el grupo Inditex. Siempre están ahí peleando por quién es el que más vende en todo el mundo. Y en efecto, aquí en España está incursa la empresa en lo que se conoce como un expediente de regulación de empleo por causas organizativas y económicas, es decir, un procedimiento mediante el cual la empresa puede despedir a un número de trabajadores con unas indemnizaciones y ese número está ahora mismo cifrado en 521 trabajadores. En las últimas horas ha comenzado la constitución de la mesa de negociación. Ahí se sentarán los sindicatos y la patronal para llevar adelante este expediente de regulación de empleo. Se ha quedado, como digo, en 521 los trabajadores y son 28 las tiendas que va a cerrar por todo el territorio nacional. Los trabajadores finalmente van a ser 67 menos los despedidos, según ha precisado el sindicato Comisiones Obreras. Algunos establecimientos no se van a cerrar totalmente, sino van a cambiar su tamaño. Y esto lo que vuelve a indicar es una tendencia habitual en las grandes cadenas de moda que están centrando cada vez más su oferta a través de Internet, haciendo que las tiendas físicas se vayan convirtiendo en algo de menor importancia para sus redes de distribución, como lo fueron en el pasado, Néstor. Enrique, esta mañana en Colombia hay 3 incendios muy graves. El más grave está en Natagaima, en el departamento del Tolima, en donde van 4.000 hectáreas consumidas, arrasadas literalmente por el fuego. Y allí hay un problema gravísimo. Sobre la situación en el Tolima, Juan Andrés Beltrán. Néstor, buenos días. Mire, yo me encuentro exactamente en el municipio de Natagaima, en el Tolima, una de las zonas que se ha visto más afectadas por cuenta de los incendios forestales. Me encuentro precisamente con una de las personas que ha estado batallando contra las llamas al otro lado del río. Estela Tapur, bienvenida y cuéntenos cómo ha sido esa situación. Bueno, buenos días. Muchas gracias primero que todo por darnos este espacio. Realmente ha sido crítica la situación. Llevamos más de 8 días combatiendo el incendio día y noche. Pero pues es lamentable ver la situación en la que nos encontramos. Nuestras montañas quedaron totalmente quemadas, toda la flora, toda la fauna quedó totalmente destruida. Es triste, es lamentable ver cómo las familias no han podido llevar el sustento a sus hogares por estar en la colaboración con la comunidad. Realmente es complicado, es dura la situación que estamos presentando en estos momentos. El incendio continúa fuerte, no hemos podido apagar todavía. Es complicado, la verdad. Mire, Néstor, nosotros estamos esperando, todo está pasando del otro lado del río Magdalena. Cuénteme, Estela, un poco cuál es esa afectación que está pasando allí. Bueno, en el momento la afectación principal es a la salud. Como segunda medida, los cultivos quedaron totalmente destruidos. Estos cultivos es con los cuales las familias se alimentan semanalmente porque ellos sacan el día domingo sus cachacos, la yuca, el plátano, la piña, la sacan a vender al mercado campesino, pero pues esta semana no lograron sacar nada porque todo quedó destruido. Estela, usted me decía, del otro lado queda la finca de su mamá, usted estuvo allá batallando. Sí, del otro lado está la finca de mi mamá, está la finca de mi comunidad, de mi gente, la gente de mi vereda, de las comunidades de los resguardos indígenas. Estuvimos allá batallando para lograr
que no llegara el plan, que no se quemaran las casas. Sin embargo, el incendio llegó prácticamente como 500 metros cerca de una casa, pero pues gracias a Dios logramos salvarlo. ¿Qué están necesitando? En este momento nosotros estamos necesitando, primero que todo, ayuda humanitaria, mercados, ropa, zapatos, víveres, todo lo que tenga que ver con esto, porque la mayoría de mis compañeros se quedaron sin zapatos también. Y como segunda medida estamos necesitando el apoyo para poder mitigar el incendio. Mire, es la narración, el testimonio de las personas que están viviendo de cerca toda esta situación de los incendios forestales. Adicionalmente nos contaban que en algunas veredas, por cuenta de las tuberías artesanales para llevar el agua, pues se han quemado por las llamas, por lo que también la situación es cada vez más compleja en esta zona del país. En minutos vamos a llevar más información desde acá, desde el municipio de Natagaima. Juan Andrés Beltrán, en Blue Radio. Juan Andrés, gracias. 8 de la mañana, 39 minutos. Ustedes que son calentanos, padre. Sí, señor. Natagaima, ayer con los incendios forestales, 43.2 grados. Uf, demasiado. Prado, que es la bella represa que hay allí en el Tolima. ¿Cuánto? 42 grados. Ataco, en el Tolima, 39.8 grados. Guamo, 41 grados. Armero, Guayabal, 39.6. Es decir, son temperaturas extremas que son la explicación de esta cadena de incendios. Adriana Magali Matiz es la gobernadora del Tolima. Gobernadora, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo especial para ti, por supuesto a todos los integrantes de esa mesa de trabajo y a todos los oyentes. ¿Hasta usted tiene calor, gobernadora? No, Néstor, la situación de verdad que es crítica aquí en mi departamento. Es uno de los departamentos más afectados. Tengo 30 municipios que han sufrido incendios, 10.000 hectáreas ya de cobertura vegetal que se han afectado, 10 días de incendio. Nosotros estamos supremamente preocupados. Natagaima, por supuesto, uno de los municipios más afectados. Acá tenemos más de 4.000 hectáreas de cobertura vegetal que se ha afectado durante estos días de incendio, pero tenemos también incendios en otros municipios como Chaparral, San Luis, Collaima, Ortega, Villahermosa. O sea, la situación de verdad que es muy crítica para el departamento, y ustedes acabaron de escuchar a la comunidad. Nosotros sabemos que el primer respondiente es el municipio y el departamento del Tolima, y eso hemos hecho desde el primer momento que sucedieron estos incendios. Sin embargo, las capacidades de los cuerpos de bomberos es débil frente a la situación que requiere una acción y una atención inmediata. Gobernadora, ya le voy a preguntar de eso. Me están informando algunos oyentes que anoche llovió en el Espinal, que llovió en parte del Tolima. ¿Usted sabe si eso alcanza a aliviar en algo la situación? No, pues es que teníamos un incendio ahí en el municipio de Coello, antes del viaducto para pasar ya a Gualanday y llegar a Ibagué, y gracias a Dios llovió, porque el incendio también estaba supremamente grande y por esa lluvia pues se logró apagar ese incendio, pero no alcanzó, por supuesto, para Natagaima. Natagaima seguimos con el incendio, seguimos pidiendo apoyo del gobierno nacional. En este momento sale para allá también una brigada que se logró conseguir con la Dirección Nacional de Bomberos del departamento de Caldas. Son personas que son expertas en estos incendios y que van a ayudarnos allá en el departamento del Tolima. Gobernadora, hoy, ¿cuál es el incendio que más preocupación genera en el departamento del Tolima? La de estos 5 municipios, pero en especial Natagaima, por supuesto. Es que en Natagaima ya llevamos, como lo decía la persona que ustedes entrevistaron de la comunidad, ya llevamos 8 días tratando de apagar ese incendio y ha sido muy complejo y muy difícil, pero también tenemos un incendio delicado en el municipio de Chaparral. No hemos logrado llegar con la ayuda que se requiere a Chaparral porque estamos en el incendio del municipio de Natagaima, pero hay otros municipios, como lo manifesté, ¿no? San Luis, Collaima, Ortega, Villahermosa, y eso nos preocupa muchísimo. Nosotros acá las medidas que le hemos solicitado al gobierno nacional es que necesitamos una ayuda inmediata, no solamente en tierra, sino también en aire. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha estado muy atento, pero también la capacidad se desbordó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y bueno, pues aquí ya toca tomar otras medidas porque esto se nos está saliendo de control. Sí, gobernadora, en este caso, ¿qué podrían hacer otras entidades del gobierno si ya se desbordó la capacidad de la gobernación, se desbordó la capacidad de la Unidad de Gestión de Riesgo? ¿Qué podrían hacer, por ejemplo, el Ejército? ¿Qué podrían hacer, por ejemplo, desde la Fuerza Aérea? Si hay alguna posibilidad de que movilizando
helicópteros o aviones puedan esa es la solución. Facilitar el apoyo helicoportado de incendios. Es la solución. ¿Y han podido hablar con la Fuerza Aérea o la policía para que haya apoyo helicoportado? No, y ellos han estado, han estado policía, han estado ejército, han estado los organismos de socorro, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Lo que pasa es que policía tiene un helicóptero, Fuerza Aérea tiene otro helicóptero, y pues estaba el incendio también en el departamento del Huila. Nosotros ahorita lo que pedimos, porque sabemos que en el Huila ya está controlado, es que se vaya toda la capacidad para el departamento del Tolima, en especial para Natagaima, porque es que no es solamente la cobertura vegetal, sino que la gente se está quedando sin acueductos. Nosotros estamos hoy llevando tanques con un carro, obviamente, que vaya y les lleve agua a las personas de la comunidad con un carro tanque, pero tampoco es suficiente. Necesitamos aquí apoyo del Ministerio de Agricultura, con KID Agropecuario, con KID Pecuario. Nosotros estamos haciéndole esa solicitud al Ministerio de Agricultura también. Necesitamos que el Ministerio de Vivienda también se apersone de este tema y nos ayude con los acueductos, porque la gente se está quedando sin acueductos porque se quemaron absolutamente todas las tuberías. Sí, gobernadora, pero si le entiendo bien, usted no ha tenido ningún tipo de comunicación con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Defensa, porque parece o resulta increíble que solo haya un helicóptero en medio de esta emergencia para los dos departamentos, Tolima y Huila. Nosotros hemos tenido PMU, y en el PMU, que hace parte de todas las entidades, pues ahí obviamente ellos han tenido conocimiento. El director de la unidad, tengo que decirlo, que ha estado supremamente pendiente de este tema del departamento del Tolima y nos ha prestado el apoyo que se requiere. ¿Y con el director de la unidad de gestión de riesgo, con el doctor Carrillo? Sí, señor, sí, Néstor. Con él hemos estado súper pendiente. Él es el interlocutor para eso y hemos estado pendientes. Es más, ellos sacaron ahorita un aviso donde están diciendo que necesitan contratar ya vuelos privados y que necesitan también poder adquirir unos líquidos retardantes de estos incendios. Acabaron de sacar una convocatoria, la estaba mirando precisamente en este momento. ¿Para comprar líquidos de qué? ¿Retardantes de qué? De incendios. ¿Y cómo es un líquido retardante de incendios? Disculpe la pregunta. No, ahí sí me corchas porque no tengo ni idea, pero fue la convocatoria que acabé de ver que ellos estaban publicando, obviamente, en X. Sí. Si alguien me ayuda, porque yo no conozco la figura de un líquido retardante de incendios, a ver qué es lo que está licitando la unidad de gestión de riesgo. Estoy leyendo aquí en internet, adecuados para despliegue en avión, en helicóptero o para aplicaciones en tierra, y lo que buscan justamente es ayudar a ralentizar, detener y prevenir el inicio de incendios forestales al hacer que los combustibles forestales no sean inflamables. Son refrigerantes al final. Sí, como refrigerante. Y mira, ellos están buscando horas de vuelo de helicópteros, líquidos retardantes, reforestante y equipos Bambi Bunker también. Están haciendo esa convocatoria ahorita, pero es que mira, Néstor, yo creo que aquí... Entiendo que lo que hacen los líquidos retardantes de incendio, lo que hacen es enfriar básicamente la capa vegetal, ¿no? Sí, pero mira, aquí más que eso, y yo creo que se incendie lo que pedimos los gobiernos es claridad en la información para prever y atender estos fenómenos naturales. Nos estábamos preparando para un fenómeno de la Niña, según la información del IDEA. Sí. Seguimos en el fenómeno del Niño, no hay claridad en la información. Acá necesitamos tener capacidad de respuesta, necesitamos tener capacitación y conformación de brigadas forestales, pero para eso necesitamos también el apoyo del gobierno nacional. Los departamentos no tenemos la capacidad de respuesta y los municipios menos que tienen esa capacidad de respuesta. Por eso es que el llamado que hacemos es también a que no solamente estemos ahorita atendiendo, sino también dónde están las acciones de prevención. Aquí tiene que haber prevención, tiene que haber atención y también deben tomarse las medidas después de que pase esto. Yo tengo una angustia gigante, en este momento tengo a todo mi equipo en Natagaima trabajando con la alcaldía para mirar el proyecto que vamos a hacer ya previendo lo que tenemos que entrar a solucionar. Tan pronto se apague el incendio, tenemos que llegar a solucionar el tema de los acueductos, tenemos que llegar con los kits agropecuarios para la gente que se quedó sin absolutamente nada porque todo se quemó. Entonces ese es el llamado también, prevenir y atender. Así lo veo, así lo entiendo, un llamado angustioso, angustiante, producto del fuego. Seguimos en fenómeno del Niño. Las lluvias están proyectadas para finales de septiembre o tal vez para comienzos de octubre. Gobernadora Matiz, gracias por acompañarnos. Le deseo suerte atendiendo los incendios. Néstor,
Muchas gracias, Chao, Néstor, muy amable. Gracias a usted. Néstor, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nos pifiamos tanto con lo de la niña? ¿Y nos pifiamos en qué, padre? ¿Que llegaba la niña? Llegaba la niña. Yo entrevisté. Y claro, eso nos ha cogido en algunos casos con las manos abajo. Con los calzones abajo. No, con las manos. Prefiero pues decir dígalo, yo que hago boxeo. Tan serio. Mire, el director de la CAR, Alfred Ballesteros, dijo hace algunos días en el radar aquí en Blue Radio que hay que revisar los métodos, los sistemas de predicción del clima que está utilizando el IDEAM, porque con base en ellos fue que se previó que el fenómeno de la niña iba a ser intenso y resultó que mire, estábamos preparados para inundaciones, porque se venían pocotón de lluvias. La tal niña no existe. Si estamos buscando hoy, que le preguntaba a la gobernadora Matiz por líquidos retardantes, mi pregunta es, ¿y por qué no buscamos antes? Porque se pensaba que iba a llover full, Néstor, porque los pronósticos era que íbamos a estar inundados por estos días. ¿Qué hacen eso que la gobernadora llamó líquidos retardantes, Ricardo? No, pues fundamentalmente lo que hacen es no para apagar el incendio. Enfrían para que no pase. Para evitar que el incendio se crezca. Es preventivo. Sí, eso es lo que hace y también es preventivo porque evita que los árboles, esperábamos era que lloviera. Que los árboles que están en el bosque y vienen las llamas se incendien rápidamente, retardan el inicio de las llamas. Meta aquí una cosa adicional, ¿no? La unidad de gestión de riesgo nos dice, la gobernadora dice, ya no tiene capacidad, el doctor Carlos Carrillo dice, ha sido muy diligente, pero ya nos dijo que están absolutamente sobrepasados por la situación. ¿Y usted sabe por qué ligue ahí a Olmedo López, ligue ahí la corrupción de los carrotanques, pero no quiero, ligue ahí otros episodios. Ricardo, sé que lo más fácil, lo elemental, es coger y decir, esto lo está atendiendo la unidad de corrupción del gobierno. No, la unidad de gestión de riesgo. Pues lamentablemente la plata se fue en otras cosas y no en atender incendios. Pero ya no es, digamos, para hablar de Olmedo, no nos vamos a quedar toda la vida en Olmedo. A esto hay que meterle gerencia y a esto hay que meterle un poquito lo que pasa es que no hay presupuesto. El gobierno tendría que sacar de otra parte que no tiene para poder atender las emergencias. Es cierto, incendios los hay en todas partes, si usted quiere creer que esto es un consuelo. Faltan 10 minutos para las 9. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El gobierno de los Estados Unidos certificó a Colombia el esfuerzo, la lucha de Colombia contra las drogas, pero al tiempo hay un llamado de atención porque ha crecido hasta un nivel récord la cifra de cultivos ilícitos en nuestro país. Sobre Colombia hay que decir que destaca la cooperación entre ambos países, particularmente menciona la incautación de 841 toneladas métricas de cocaína durante el año 2023, pero insta a la administración del presidente Gustavo Petro a meterle el pie al acelerador, a dotar de recursos su plan estratégico, su plan antinarcóticos anunciado a inicios de este año, pero al mismo tiempo también implementarlo de manera expedita. Decíamos que pese a los niveles récord, porque los niveles que hay hasta ahora, recordemos que el mismo gobierno colombiano a principios de este año referenció que el año pasado hubo cerca de o más de 250.000 hectáreas de hoja de coca sembradas y según Naciones Unidas se produjeron unas 1.700 toneladas métricas de cocaína. No obstante, el gobierno colombiano dice que es una estrategia exitosa. Lo que pasa es que... Y hablando de tragedias naturales, informa el alcalde Char en Barranquilla que después de las muy fuertes lluvias de anoche, después de las ráfagas, después de la tormenta, llegó la calma, no hubo pérdidas humanas. Ya Barranquilla recupera esta mañana la normalidad. Vanessa Saldarriaga. Néstor, le cuento que con la salida del sol avanza el balance preliminar que dejó el paso de este vendaval que afecta a Barranquilla y a prácticamente todo el departamento del Atlántico. Lo primero para señalar es que producto de los fuertes vientos no se presentaron pérdidas humanas ni en Barranquilla ni en los municipios, según confirma el alcalde Alejandro Char. Sin embargo, un hombre de avanzada edad murió posterior al vendaval luego de que tuviera contacto directo con un cable de alta tensión que había caído al suelo y que acabó con su vida producto de la descarga eléctrica que le propició. Esta persona no ha sido identificada por el momento y se encuentra ya en las instalaciones de medicina legal. Además, hay 4 personas de una misma familia heridas, esto en el barrio Lucero al suroccidente de Barranquilla. Pues producto de los fuertes vientos, no solo se voló parte de su techo, sino que también se resquebrajó parte de una pared. Como no tenían servicio de energía, no pudieron notar que la estructura estaba cediendo. Se acostaron a dormir y en horas de la madrugada los sorprendió el colapso de la vivienda. Esto es lo que cuenta uno de los testigos. El techo se vino abajo, la casa prácticamente quedó en
escombros. Cuando sentimos fue que se vino todo, eso fue de repente y eso fue trágico. La gente, imagínense, entró en pánico, entramos en pánico porque yo me encontraba ahí. Y es que entre los 4 heridos hay 2 niños, uno de 8 años y otro de 16, quienes están hospitalizados en el hospital de Barranquilla. Lo que dice al respecto la Defensa Civil es que solo tienen un balance preliminar. Están haciendo todavía el barrido en los municipios. Ha sido difícil llegar a muchas zonas, pues la caída de barrios de árboles tienen comunicados varios sectores, y lo que advierte es que por lo menos 1.000 viviendas en el Atlántico resultaron afectadas con destechamiento. Nosotros tenemos un censo de una evaluación en unas caracterizaciones que hicimos ayer en unos barrios de Barranquilla, en Soledad, porque yo tengo unos grupos operativos en cada uno de los municipios, y tenemos un estimado, no es un dato parcial ni es un dato oficial, pero tenemos un dato estimado de más de 1.000 casas afectadas con destechamientos. Néstor, y es que además 7 municipios del departamento del Atlántico se encuentran sin servicio de energía, 9 colegios en Barranquilla afectados en su infraestructura y también 5 colegios más en diferentes municipios. Pero la situación sigue siendo grave en estos momentos, pues no ha sido posible comunicarse con los alcaldes de varios territorios debido a que las afectaciones en el servicio de energía tienen desconectadas algunas torres de telefonía, Néstor. Y gracias Vanessa, y hay una noticia urgente en el mundo, en la guerra en el Medio Oriente. Acaba de suceder un hecho inédito, una guerra que está llegando a un año. Decenas de miembros de Hezbollah están heridos, acaban de explotar los aparatos buscapersonas, aparentemente en desarrollo de un ciberataque desde Israel. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esto ha estado ocurriendo desde hace media hora que comenzaron a explotar estos beepers o aparatos buscapersona que usan los funcionarios, los militantes de Hezbollah. Ellos, hace un tiempo que su líder les dijo que dejaran los teléfonos móviles porque podían ser hackeados por Israel, y por lo tanto empezaron a usar estos beepers o buscapersonas. Bueno, el día de hoy han explotado a partir de hace media hora en los barrios del sur de Beirut, la capital del Líbano, y también en el sur del Líbano. Se habla de cientos de heridos y muchos de ellos amputados. Se presume que es un hackeo del servicio secreto israelí. Lo que está reconociendo Hezbollah ante las agencias internacionales es que este es el mayor hackeo de su historia. Los hospitales están pidiendo sangre para poder salvar a esta gente. No se habla todavía del número de muertos, pero sí de cientos de heridos, e incluso ha afectado las comunicaciones de los hospitales, y así se escuchan las alarmas en las calles después de esta explosión. Eso es lo que se está viviendo allí en el Líbano, y ahora se están llenando las redes sociales de imágenes de cámaras de seguridad de supermercados donde se ve que de pronto alguien está comprando y no tienen sonido, sino que lo que se ve es que toda la gente salta y arranca y queda una persona en el suelo sangrando. La verdad es que llama mucho la atención, porque la pregunta es cómo se puede lograr hackear un aparato de esto, que es un aparato alfanumérico que envía un mensaje escrito para poder organizar a la gente, que ya prácticamente está en desuso en muchos lugares del mundo, pero que aquí, en la guerra de Hezbollah con Israel, los propios militantes habían recibido la orden hace poco más de un par de meses de dejar sus teléfonos móviles y empezar a usar estos aparatos para justamente evitar un hackeo por parte de Israel. Por ahora, Israel, todo es una presunción, porque Israel mantiene absoluto silencio sobre lo que allí está ocurriendo, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Famisanar estará intervenida un año más, lo que quiere decir que los más de 2.800.000 afiliados seguirán dependiendo de la atención del gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente de la República ordenara su intervención en septiembre del año pasado. La extensión de la intervención es porque para la superintendencia... Gobernador Verano en el Atlántico, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Hola, gobernador. Es Eduardo Verano, gobernador del Departamento del Atlántico. 7 de cuyos municipios resultaron muy golpeados anoche por el vendaval, por el problema de energía que se derivó
de los muy fuertes vientos, también después problemas de comunicaciones. Gobernador, quisiera preguntarle si usted le informa a los oyentes, es tan amable, la situación esta mañana después de la tormenta. Mil gracias. Sí, realmente tuvimos unos vientos muy fuertes, llegaron hasta 79 kilómetros por hora según el IDEAM, y realmente tuvimos afectados 9 municipios, no solamente Barranquilla, sino también Galapa, Pueblo Nuevo, Piojó, Ponedera, Soledad, Malambo, Puerto Colombia, Baranoa, y tuvimos varias de nuestras instituciones educativas totalmente afectadas con los techos que se volaron, lo mismo que problemas con las ventanales y demás, como en Puerto Colombia, en el Colegio Cisneros, en Tolentino, en Simón Bolívar, en la sede de Tubará de Cuatro Bocas, en la institución educativa de Sabana Grande, en fin, tuvimos varios colegios también muy afectados. Y también en Pueblo Nuevo, por ejemplo, tuvimos 18 barrios afectados en el casco urbano, en Galapa también tuvimos 16 barrios afectados, en Baranoa tuvimos también como 9 barrios afectados, Palmar de Varela, en Tubará, que hubo un vendaval que también hizo muchísimos estragos. En resumen, sí, tuvimos un día muy complejo, muy difícil, y con una lluvia muy intensa, muy intensa, y con unas brisas muy fuertes, casi que vendaval. Sí. Gobernador, a propósito, usted que sabe del aterrizaje de ese vuelo que iba Medellín-Barranquilla, creo que era la ruta, que tuvieron que desviarlo a Cartagena. No tengo mucha información, pero creo que aterrizó sin problemas en Cartagena, pero no tenemos mucha información de cómo fue el operativo. Sí, Ricardo, el avión aterrizó afortunadamente sin novedad, ¿verdad? Sí, comparten un video posterior donde están atendiendo a una mujer ya en tierra. Estaban las azafatas pidiendo el apoyo de algún médico en cabina, porque aparentemente sufrió algún tipo de lesión o algún tipo de ataque de pánico por cuenta del aterrizaje. Max Enríquez, que es uno de los meteorólogos más conocidos en Colombia, dice que no fue responsable esa maniobra de intentar aterrizar en medio de esa tormenta, de ese tornado, de eso que estaba pasando en Barranquilla, y dice que o tuvo mala información o se arriesgó a aterrizar de esa manera, y por eso dice, tienen que investigarlo, o la torre de control le dio información incorrecta, o el IDEAM tuvo algún tipo de lectura menos fuerte de lo que estaba ocurriendo en Barranquilla. Gobernador, ¿ustedes fueron informados? ¿Funcionó aquí el sistema de alertas de que venía vendaval? No, realmente no tuvimos una información previa. Sí sabíamos que iba a ser un día de lluvia, pero no de esta intensidad. Sí. Gobernador, una pregunta final, ya que lo tengo en la línea, sobre el tema de tarifas de energía. ¿Qué información ha recibido usted de los interventores de aire? A ver, lo que estamos en este momento son 3 temas que estamos tratando de avanzar. Lo primero que todo es la opción tarifaria, que fue lo que se dejó de cobrar durante la pandemia, o que no se cobró durante la pandemia porque no se hicieron ajustes a las tarifas. Se supone que eso generó una deuda y se quiere que esa deuda se convierta en lo que se llama opción tarifaria y que se cobre inmediatamente. Efectivamente, en el Caribe se le cobró a la gente, en estos últimos 10 meses se les ha cobrado una